días. Es un gusto para mí estar con ustedes. Perdón, ese es un tic. Yo sé que los artistas me odian. Sí, gracias. Me tiene paciencia. Les comparto, el sentimiento es mutuo. Me siento realmente halagado de que me permitan tener este tiempo con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, algo que el Señor nos ha dado como responsabilidad, que muchas veces tanto nos cuesta, pero que siempre nos sorprendemos de poder contemplar la bondad y la gracia de nuestro Señor. Por eso les invito a que abramos nuestras Biblias, buscando el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, vamos a leer allí una porción. Estamos hoy con parte de mi familia, ¿sí? Mi esposa Aixa, mis hijos Matías y Andrés, y el más chiquitito Jeremías. El más grande está hasta ahora con las reuniones con los primos, así que ha tenido su programa aparte, pero es un gusto siempre poder no solo estar en este lugar, en este pueblo tan lindo, sino también en compartir con ustedes esta hora en la presencia de nuestro Dios. Cantábamos al principio un coro que me estremece cantarlo. Hoy te rindo mi ser, te doy todo mi amor, yo vivo para ti. Y a veces, o siempre, debemos ser entendidos, aquellos que somos hijos de Dios, de lo que cantamos y a quién le cantamos. Es el deseo de todos. Bueno, quiero que en esta mañana podamos meditar no solo en si lo estamos haciendo, sino cómo debemos hacerlo, ¿sí? De rendirnos a nuestro Señor, de rendirnos a Él, de dejar que Él haga en nosotros la obra que Él desea hacer. Y este pasaje me lleva a pensar justamente en esto. Lucas capítulo 8, verso 26, dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hasta aquí nomás, por ahora, con la lectura de la palabra de Dios. Cuando leemos este pasaje nos encontramos frente a un relato estremecedor. Es duro ponernos en la piel de este hombre lo que estaba viviendo y lo que estaba sucediendo. Parece extraído de una película de ciencia ficción, pero la palabra de Dios nos muestra que era un estado real de una persona que estaba totalmente desposeída de sí mismo, desposeída de cordura, desposeída de sus bienes. Vivía de una forma realmente muy triste, muy cruel y muy dura.
¿Y cómo podemos pensar en este pasaje de hablar de la consagración a Dios? Porque bien sabemos, aquellos que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas, que hemos sido llamados en Cristo a una nueva vida. Es una realidad que aquellos que recibimos a Cristo hemos palpado y hemos comprobado que se cumple la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En esa construcción que nuestro Señor Jesucristo hace de nuestra vida, también establece propósitos que son distintos a los cuales teníamos, propósitos que son diferentes a los cuales veníamos preparando para nuestra vida, propósitos que quizás van en sentido opuesto. Ahora, es responsabilidad de cada uno de nosotros poder entender y poder cumplir ese propósito, porque para eso fuimos llamados. Si todos los que estamos acá somos del Señor, bueno, vamos a meditar en esta palabra, pero también si hay alguien que no tiene a Cristo, también puede meditar y pensar en esto, que es importante para su vida. ¿Por qué? Porque perseguir y consagrarnos a este nuevo propósito debe ser parte de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Y vamos a pensar brevemente y muy prácticamente en 6 puntos para poder cumplir en nuestra vida ese nuevo propósito para el cual Cristo nos ha llamado. Que todos lo tenemos, que ninguno puede decir que no lo tiene, porque si no tiene nuevo propósito en su vida es porque no tiene a Cristo en el corazón. ¿Cuáles son las condiciones para poder consagrarnos a ese nuevo propósito? Bueno, en primer lugar, un nuevo nacimiento, como lo hemos visto en este relato. No hay forma alguna de que cualquier persona, más allá de su condición, de su formación cultural, aún inclusive de su formación religiosa, pueda anhelar o pueda sentir de parte de Dios un nuevo propósito si no abre su corazón a Cristo. Abrir el corazón a Cristo no representa aceptar simplemente la existencia del Señor o la existencia de Dios. La palabra de Dios dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Si crees que Dios es uno, bien haces. No pasa solamente por estar dispuesto a aceptar formar parte de una comunidad que piensa y sigue a la palabra de Dios, sino que ser parte de un nuevo nacimiento, sentir un nuevo nacimiento en nuestra vida, representa la posibilidad de estar delante del Señor, dispuesto a lo que el Señor quiere hacer. Miren, para este hombre no era nada fácil. Hemos leído en el relato que desarrollamos al principio, que este hombre era atado con cadenas y con grillos, pero no podían sostenerlo, rompía las cadenas, era impelido por el demonio a ir a los desiertos, vivía entre los sepulcros, andaba despojados de ropa. Y esto nos muestra claramente que no hay esfuerzo humano, condición humana, filosofía, pensamiento o religión que pueda hacer algo nuevo en nuestra vida. Podemos esforzarnos, y bien hacemos, en mejorar cosas en nuestra vida. ¿Quién no lo hace? La primera vez que venimos fue en septiembre, ¿no? Sí. Estoy con una nutricionista, bajé 12 kilos. Espero que me digan que se nota. Ay, bueno. Este fin de semana ya recuperé 2. Todos hacemos cosas para cambiar en nuestra vida. Después vamos a hablar. Todos hacemos cosas para cambiar en nuestra vida. Todos hacemos cosas para mejorar en nuestra vida. Pero no hay nada, no hay ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer que nos permita poder desarrollar una nueva vida. Ahora hay que estar dispuesto a que el Señor haga lo que solo Él puede hacer y quizás muchas veces no podemos entender, porque este hombre fue presentado delante del Señor y fue sometido a un riguroso tratamiento, donde nada fue como él pensaba. Les digo más, nada fue como la sociedad pensaba. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Tuvieron miedo. Esto no es normal, no es lo que nosotros esperábamos. Y claro que cuando estamos frente a Cristo, no esperamos que la palabra de Dios y la obra del Señor nos muestre, en primer lugar, que somos pecadores. Claro que no estamos dispuestos que en segundo lugar la palabra de Dios y la obra de Cristo nos muestre que si seguimos en pecado vamos a la condenación. Claro que no estamos preparados. Podemos vivir como este hombre, despojados de todo lo que
creemos tener. Podemos habitar entre muertos. Porque la palabra de Dios nos dice que si estamos sin Cristo, estamos sin vida y sin esperanza. Claro que podemos habitar de esa manera. Y no es nada fácil encontrarnos con Cristo. Porque lo que nos diga no va a ser, sin lugar a dudas, lo que nosotros esperamos. Viene a mi mente una historia, la de Naamán el sirio, que estaba allí sufriendo su lepra y fue al profeta Elías a que lo cure. Y fue con todo su carruaje real, su comitiva real. Y parado en la puerta de la casa del profeta, el profeta le envía un siervo que le dice: lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio. Y dice el relato bíblico, y Naamán se fue enojado. ¿Por qué? Porque no era lo que esperaba. Si buscamos el relato y lo leemos, ¿qué era lo que esperaba Naamán? Yo esperaba que saliera el profeta, alzara su mano, invocara el nombre de Dios, tocara el lugar de mi lepra. ¿Qué cara le estaba viendo Naamán? No hay nada nuevo, ¿eh? Y mi carne sería limpia. ¿Cómo me dice que me vaya y me tire en ese río tan sucio como es el Jordán? Claro que muchas veces encontrarnos frente a la palabra de Dios nos vamos a encontrar con algo que no pensábamos que Dios nos iba a decir, que no pensábamos que estábamos viviendo, que no pensábamos que era nuestra realidad, tanto nosotros como quienes nos rodean. Pero es el punto de partida para poder consagrarnos a ese nuevo propósito que solo Cristo puede construir en tu vida y en mi vida. Y este hombre estuvo dispuesto, aún en su estado, a que el Señor trate con él. Y el Señor trató con él. Y el Señor trató con él. Y hemos leído cómo fue librado de esa condición. Un nuevo nacimiento solo puede producir Cristo en nuestra vida. Para eso Él murió en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario no para constituirse en un líder religioso. No murió en la cruz del Calvario para que podamos recordarlo como alguien que dividió la historia de la humanidad en dos. No murió en la cruz del Calvario para que podamos desarrollar cierta lástima cuando vemos esas películas tan fantasiosas que hacen sobre la muerte y la pasión de Cristo. No fue para eso. Cristo murió en la cruz del Calvario para solucionar el gran problema que tiene esta humanidad, que es el pecado. Que es el que tenés vos si no tenés a Cristo en tu corazón. Y hoy cantábamos: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. Bueno, es imposible vivir para Cristo si en primer lugar no hay un nuevo nacimiento en nuestra vida. Él resucitó de los muertos para demostrar que venció al pecado, para demostrar su poder y su autoridad para dar vida y para construir algo nuevo en nosotros. Muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho de distintas maneras, en distintas fechas y en distintas circunstancias. Algunos desde la niñez, otros ya de adultos, otros porque hemos escuchado la palabra de Dios desde siempre, otros atraídos por la necesidad o el dolor o la angustia, pero muchos de los que estamos aquí hemos escuchado la palabra de Dios y un día Cristo ha cambiado nuestra vida y así comenzó un proceso de transformación en el cual Cristo ha instalado un propósito en tu vida y en mi vida. Y debemos consagrarnos a ese propósito. Segundo punto, de las condiciones para la consagración a un nuevo propósito. Ya este hombre había sido cambiado, ya este hombre había sido transformado, de una forma extraordinaria como lo hemos leído. Pero el segundo punto es estar a los pies de Jesús. Miren cómo lo encontraron a este hombre. Verso 36, y los que le habían visto, verso 35, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Sentarse a los pies de Jesús es una de las figuras más hermosas que representa
nuestra devoción hacia Él, que deberíamos tener todos los que hemos recibido a Cristo en el corazón y hemos disfrutado de un nuevo nacimiento. Esto no es producto de una emoción, queridos hermanos. A veces cantamos, no hay lugar más alto que estar a tus pies, ¿sí? No es un estado emocional, sino que es una decisión. Hay una gran diferencia. Las emociones son promovidas en nuestro corazón por circunstancias que muchas veces nos rodean, que son externas, a veces son internas. Nos emocionamos cuando vemos fotos de recuerdo, nos emocionamos cuando nacen nuestros hijos, nos emocionamos. Ahora, estar sentado a los pies de Cristo no es una emoción, ni es algo que se le parezca, sino que es una decisión. Y tengamos en cuenta que cuando hay una decisión en nuestra vida, siempre hay una renuncia. Hoy decidimos estar aquí, ¿sí? Por lo menos todos los que estamos acá. El que no está, por ahí no pudo o decidió no estar. Y si decidimos estar aquí, ¿a qué renunciamos? Y si hacemos una encuesta podemos tener varias cosas, y a un desayuno más prolongado, a una siesta más prolongada, a cortar el pasto, no sé. Hemos renunciado a algo. Marta y María habían recibido al Señor en sus casas. Y Marta, dice la palabra de Dios, estaba afanada. ¿Por qué? Y porque recibir a alguien en la casa para un israelita era algo importante, y más a la persona del Señor Jesucristo. Siempre preparaban cosas y se armaba una cena y venían los de afuera y estaba corriendo para un lado y para el otro. Como nos pasa en nuestra casa con nuestra esposa, ¿no? Díganme que sí, porque mi señora es así. Nos visita tal hermano, empieza a ordenar todo. ¿Pero por qué ordenas tanto? Mira, la casa es un desastre. Y sí, tenemos 4 varones y vivimos en un departamento. Imagínense, es Kosovo. Pero si cuando vamos a la casa del hermano está peor que la nuestra, no importa, tiene que estar todo ordenado. Y nos pasa muchas veces así. Y Marta estaba afanada y turbada y llega un momento que le dice al Señor, mirá, mi hermana no me ayuda, decirle algo. No, espera Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero María, ¿qué? ¿Recuerdan el relato? Eligió la buena parte, la cual no le será quitada. Estar a los pies de Cristo es una decisión, y esta decisión implica muchas veces dejar algo. Dejar algo que no queremos, puede ser. Dejar algo que nos atrae, seguramente. Dejar algo que los demás reclaman, sí. Pero estar a los pies de Jesús es una decisión, querido hermano, querida hermana. Vos que tenés a Cristo en el corazón, vos que disfrutaste de un nuevo nacimiento, ¿cuál es tu elección? Ahora, permítanme la intimidad. No es cuál es tu elección del domingo a la mañana, porque en el 90% de los casos elegimos lo mismo. ¿Cuál es tu elección día a día? ¿Cuál es tu elección del lunes? ¿Cuál es tu elección del feriado? ¿Cuál es tu elección cuando estás en medio de esta sociedad? Cuando estás en tu trabajo, cuando estás solo, cuando estás sola. ¿Cuál es tu elección? Porque muchas veces transitamos la vida cristiana diciendo, no sé cuál es mi propósito. Tu propósito ya está establecido por Cristo del día que lo recibiste como Señor y Salvador de tu alma. Ahora, si hemos nacido de nuevo, querido y querida, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad elegir estar a los pies de Cristo. No es responsabilidad pastoral, es decisión personal. No es responsabilidad de los líderes, es decisión personal. Trabajamos muchas veces en enseñar, en remarcar, en animar, en insistir, pero sos vos quien tenés que decidir estar a los pies de Cristo. Este hombre podía haber dicho, listo, ya estoy sano, me voy, me vuelvo a mi casa. ¿Y quién podía decirle algo? Este hombre podía haber dicho, bueno, ya estoy viviendo distinto. Esto es mejor que lo que estaba viviendo antes, y podía haberse ido a su casa. Pero había una decisión que postergó todos los años de sufrimiento que había tenido viviendo perdidamente como en la condición que se describe en la palabra de Dios. Y decidió estar a los pies de Cristo. No es una emoción. Permítanme. Es una decisión que debe haber en cada uno de nosotros.
para poder consagrarnos a ese nuevo propósito. Esta decisión de estar a los pies de Cristo nos muestra el tercer punto, que es amar al Señor. Miren, dentro de las decisiones que tenemos en nuestra vida, en todos los aspectos, está el amor. Es cierto que muchos dicen que amar es un sentimiento, pero amar es una decisión. La palabra de Dios nos enseña que amar es una decisión. Muchas veces hablamos con familias, con matrimonios, y yo ya dejé de amarlo porque no hace nada por su hogar. Pero ¿usted ama a su marido por las cosas que hace? Claro que debemos hacer lo que conviene, que debemos hacer lo que debemos hacer. Pero eso no tiene nada que ver con el amor. Miren, cuando la palabra de Dios nos invita a nosotros como esposos a amar a nuestra esposa, nos dice como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo quiero que nos preguntemos cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Cristo en el corazón, antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra alma, ¿hicimos algo como para que Dios nos ame? ¿Es algo bueno? ¿Conformamos el corazón de Dios para que Dios nos muestre su amor? Sin embargo, Él decidió amarnos, aún a pesar de nosotros, y nos sigue amando, aún a pesar de nosotros. Así entendemos lo que dice la palabra de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y amar al Señor es la decisión siguiente a estar a los pies de Él. Miren, no de palabra, sino de hecho. Nuestro amor al Señor debe ser notorio. Quizás estamos hablando cosas muy simples, pero son cosas que van a apuntalar nuestra vida para que pueda producirse en nosotros una decisión de consagrarnos a ese nuevo propósito. Y aquí vemos a este hombre que estaba sentado a los pies de Cristo y no se quería ir de él. Pero hay algo más. En esas nuevas decisiones que toma este endemoniado o ex endemoniado gadareno, porque pobre siempre lo encasillamos como endemoniado, como si todavía siguiera, ¿sí? En esas decisiones decide algo más. Decide poner a Cristo en primer lugar. Dice el relato, y el hombre de quien había, verso 38, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, y ya vamos a ver lo que le decía el Señor. Surge algo en el corazón de este hombre, que es el cuarto punto en el cual meditamos en esta mañana, que es poner a Cristo en primer lugar. Podríamos hablar mucho de esto y podríamos meditar en tantos hombres de Dios que pusieron a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar significa, en nuestra vida, bajar de ese primer lugar lo que tanto nos gusta, lo que mejor hacemos, lo que siempre pensamos o lo que quizás durante muchos años hemos perseguido. Todos tenemos un ranking de cosas en nuestra mente. Todos tenemos un ranking de cosas en nuestro corazón, a lo cual muchas veces siempre apuntamos certeramente, yo quiero esto. Y quizás nadie lo sabe, pero construimos nuestra vida, nuestras decisiones, y le digo más, hasta nuestro carácter cumplimos en función de eso que queremos, que tanto nos gusta, que puede apasionarnos o puede no ser demostrado, pero figura como prioridad en nuestra vida, hábito, costumbre, lo que sea. Lo que sea. Miren, muchas veces he conversado con hermanos que
postergaban el tiempo congregacional solamente por jugar un partido de fútbol. Y a mí me gusta el fútbol, aunque ya lo he abandonado o él me abandonó a mí, no lo sé bien. Y uno dice, pero algo tan simple, tan trivial. Y sí, para hermanos era impostergable esto, como otros, formar parte de las reuniones familiares. Y uno dice, pero son cosas que no tienen nada de malo frente a la sociedad. No, en absoluto. Pero la decisión de poner a Cristo en primer lugar tiene que ver justamente con aquello que forma parte principal de nuestra decisión, bajarlo, por voluntad propia. ¿Tendría familia este hombre? No dice el relato, pero seguramente alguien conocido tendría. Estaba en su tierra, estaba en su pueblo, estaba en su lugar. ¿Tendría algún lugar a dónde volver? Seguramente sí, aunque no lo especifica la palabra de Dios. Seguramente tendría algún lugar a dónde volver. Tendría alguna persona con quien reencontrarse. Tendría algún familiar, amigo, con quien mostrarle su nueva vida. Pero había una decisión clara en él, y era poner a Cristo en primer lugar. Y dice el versículo que hemos leído, y el hombre de quien habían salido los demonios les rogaba, déjame estar con vos. Eso significa poner a Cristo en primer lugar. ¿Cuándo fue la última vez que en oración le dijimos al Señor, déjame estar con vos? ¿Cuándo fue la última vez que, conmovido por la palabra de Dios, en nuestra lectura personal, le hemos dicho al Señor, déjame estar con vos? Y no estamos hablando de partir a la presencia del Señor, sino de caminar con Él, porque Él siempre camina con nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Él siempre nos mira, nosotros no le miramos. Él siempre nos habla, nosotros no le oímos. Es hora de que seamos sinceros con nosotros mismos y darnos cuenta de que muchas veces no nos pasa esta realidad, no vivimos esta realidad. Y después vivimos preguntándonos, pero ¿cuándo conoceré mi nuevo propósito? No sé para qué el Señor me llamó. Estoy sentado acá en un banco, en una butaca, en la casa de Dios. Recibí a Cristo en mi corazón y no sé qué hacer. Por eso es muy difícil que suceda en nuestra vida, poder consagrarnos como hemos cantado, de corazón, sinceramente, dejar que Él haga su obra en nosotros. Si no hemos vivido un nuevo nacimiento, si no estamos a los pies de Cristo, si no amamos al Señor y si no lo ponemos en primer lugar, déjame estar con vos. Esto debe resonar en nuestra vida. Cada vez que leemos su palabra, cada vez que nos equivocamos, cada vez que erramos al blanco, cada vez que bajamos la mirada de Él, debemos reaccionar como el hijo pródigo, volver en sí e ir al Señor y decirle, déjame estar con vos. Porque cuando ponemos al Señor en primer lugar, es cuando todo se normaliza en nuestra vida. Es cuando todo se ve con claridad. Es cuando los propósitos son clarísimos y lo vamos a notar por qué. Porque allí este hombre comienza a escuchar la voz del Señor. Miren, verso 39. Volvete a tu casa, es lo que le dijo el Señor. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Miren lo que el Señor revela ahí a este hombre. Es un nuevo propósito. ¿Por qué muchas veces no sabemos para qué el Señor nos llamó? ¿Por qué muchas veces estamos persiguiendo o tratando de conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida cuando tendríamos que conocerlo tan sencillamente por estar a los pies de Jesús, por amar al Señor, por ponerlo en primer lugar y por estar dispuesto a escuchar su voz? Aclaro, a escuchar su voz. Como dijimos anteriormente, escuchar su voz implica no siempre aceptar lo que nosotros no queremos.
Porque la voz del Señor resuena, y resuena con autoridad para quienes somos sus hijos. Miren, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, lo recibimos como Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y podíamos buscar todas las referencias del Nuevo Testamento y encontramos un orden establecido por Dios. Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando vamos a las historias del Nuevo Testamento, cuando encontramos a Cristo con las multitudes, con las necesidades de la gente, nos conmueve el reconocimiento de la gente. Juan capítulo 8 no lo vamos a leer. ¿Recuerdan la mujer adúltera que fue puesta en medio cuando el Señor enseñaba en el templo? ¿Sí? Querían apedrearla. El Señor dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, y uno a uno comenzaron a irse acusados por su conciencia, hasta que no quedó nadie. Cuando se endereza el Señor, ve a la mujer allí y no ve a nadie. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Y el corazón del Señor se conmovió. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Zaqueo era un hombre bajito, petizo, espero que no sea nadie petizo acá, que nadie se ofenda. Se subió a un árbol para ver pasar a Jesús y se llevó una sorpresa. Él quería conocer a Jesús y Jesús lo conocía a él. Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Este hombre era jefe de publicanos y rico. Enseguida hizo un banquete donde se llenaron de publicanos y personas de la alta sociedad. Estaba recibiendo en su casa y dando honores a alguien que decía ser el Hijo de Dios, que vivía sin tener dónde reposar su cabeza. Pero sin embargo, puesto en pie, delante de los suyos dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y sí, en algo he defraudado, es una afirmación, no es y sí algo. Y sí, en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, Señor. Esa exclamación de un hombre rico de la alta sociedad hacia Cristo como Señor conmovió el corazón del Señor. Hoy la salvación ha llegado a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, le recibimos como Señor. Es cierto, es nuestro amigo, es nuestro confidente, es nuestro todo. En Él estamos completos, pero nunca debemos olvidar que es nuestro Señor. Nunca jamás debemos olvidar que es nuestro Señor, porque el día que olvidemos que Él es nuestro Señor, va a suceder lo que dice en la carta de Pedro, tendrán en poco el señorío de Cristo. No debemos olvidar ni dejar de enseñar esto, que Cristo es nuestro Señor, porque cuando Él manda, obedecemos. Cuando Él dice, aceptamos. Cuando Él ordena, temblamos. Y esto sucedió con este hombre. Déjame ir con vos. Pero la voz del Señor decía otra cosa. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y con esto terminamos. Mirá, el nuevo propósito no siempre está acorde a lo que nosotros queremos o para lo que tanto nos preparamos o para lo que tanto dedicamos. El propósito que el Señor tiene para tu vida y para con mi vida está forjado, pensado, ideado en el corazón de Dios. Por lo tanto, es perfecto. Y esto no quiere decir que sea acorde a lo que vos querés, o yo quiero, o lo que siempre soñé. No, yo quiero... Hablaba hace mucho tiempo con un hermano. Es tan difícil a veces escuchar la voz del Señor y aceptarla en nuestra vida. Había construido su vida en base a un propósito que había surgido en su corazón, y su propósito era tan fantasioso que era imposible llevarlo adelante
Y tan difícil fue que cuando se chocó con la realidad le costó muchísimo superarse. Oye, este hermano está bien y trabajando en la obra del Señor, pero se entendió que su propósito iba por otro lado. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a escuchar la voz del Señor. Y cuando el Señor decía, es por allá, él quería ir por acá. Y muchas veces no encontramos cuál es el propósito del Señor para nuestra vida porque no estamos dispuestos a escucharle. No estamos dispuestos a aceptar su voz. Y muchas veces el Señor habla a nuestro corazón y nos dice, es por acá, es por este lado, esto es para vos, yo te llamé para esto, te estoy preparando para esto, pero nosotros queremos otra cosa. Y este hombre, en ese tiempo que estuvo con el Señor, había forjado un propósito que creía de parte del Señor. Déjame ir con vos. Pregunto, por dos cosas, una para que me respondan y otra para saber si estaban ahí. ¿Era noble el propósito de este hombre? ¿Les parece? Sí, era noble. Quería estar con el Señor. Pero el Señor cuando habló, le hizo entender que Él es el Señor. No vas a venir conmigo. Volvé a los tuyos. Y este hombre podía haberle dicho, pero estos me encadenaban. Pero estos me tenían como loco. Pero estos me maltrataron, me despreciaron, me dejaron vivir en los sepulcros y en los desiertos. Volvete ahí. Volvete a los tuyos. Y contale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Cómo termina el relato? Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El sexto punto, para poder consagrarnos a ese nuevo propósito, es estar dispuesto a aceptar lo que Él dice. Estar dispuesto a aceptar lo que Él dice. ¿Era lo que le gustaba a este hombre? Evidentemente no, quería irse con el Señor. Pero el Señor le estaba mostrando cuál era el propósito que él debía cumplir. Y extraordinariamente lo cumplió. Querido hermano, querida hermana, vos que recibiste a Cristo como Señor y Salvador, ¿sabés que en este lugar, en medio de tu familia, en tu lugar de trabajo, en el ámbito en el que vos te desarrollás, tenés un propósito que cumplir de parte de Cristo? Yo quiero preguntarte cómo estás con eso. Mirá, si todavía seguís buscando cuál es el propósito del Señor, no busques más. Dedícate a estar a los pies de Jesús, dedícate a amar al Señor, dedícate a ponerlo en primer lugar, dedícate a escuchar su voz, dedícate a aceptar lo que Él te dice, porque es la única manera que pueda ser una realidad lo que hemos cantado. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. Y esto no es cuestión de conocimiento, no es cuestión de sabiduría, no se adquiere en un instituto. No se adquiere leyendo libros, que está buenísimo y debemos hacerlo. Esto se adquiere estando con nuestro Señor, en la intimidad con Él, en un trato personal y permanente con Él, y con un corazón dispuesto ¿a qué? A que Él haga su obra en mí, como lo hemos cantado. Esto no es cuestión de tiempo, no hace falta que pases 20 años en la iglesia, no hace falta que pases 30 años escuchando mensajes, no hace falta que pases 40 años de membresía. Hoy Cristo te llama a esto. Me tomo 5 minutos y les invito a hacer un ejercicio. No se van a parar, quédense tranquilos, para pensar. Miren, el relato no habla de tiempos. Pero sí hay algo que sabemos que cuando estudiamos las distancias son más cortas de las que nos imaginamos, y más con el pueblo de Israel que es bastante chiquitito, ¿sí? Pero yo les hago una pregunta.
¿Cuánto calculan en tiempo que habrá transcurrido desde que el Señor se encuentra con este hombre, lo libera de la forma en que hemos leído? Aquellos que lo ven se ven asustados y van a la ciudad y a los campos y avisan, che, pasó esto, 200 cerdos, y vuelve la gente hacia el Señor. Y encuentran a este hombre sentado en su cabal juicio y le dicen al Señor, por favor, andate. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánto tiempo puede haber transcurrido? ¿Puede haber sido en el día? Pregunto. Estamos pensando juntos. ¿Puede haber sido en el mismo día? Podría llegar a haber sido, depende de la cantidad de personas que lo vieron y cómo se diseminó el chisme, ¿no? Podríamos decir. ¿Podrían ser un par de días? También. Vamos a ser más generosos. ¿Podría haber sido una semana? Vamos a ser generosos. Una semana. Una semana donde este hombre le consiguieron ropa, estuvo a los pies de Cristo, disfrutó de estar con el Señor y sus discípulos. ¿Vamos a ser exagerados? ¿15 días? ¿Sí? ¿Les parece exagerado? Un poquito, ¿no? 15 días. No, vamos a ser exagerados. 15 días. Y este hombre no solo conoció su nuevo propósito, sino que lo estaba cumpliendo. ¿Cuánto hace que vos estás tras ese nuevo propósito? Te lo pregunto con todo cariño y con todo respeto. ¿Cuánto hace que recibiste a Cristo en el corazón y todavía no sabes qué hacer? ¿Cuánto hace que tenés a Cristo como Señor y Salvador y todavía seguís en la nebulosa de no sé qué quiero, no sé a dónde voy, no sé cuáles dones tengo, no sé qué quiere el Señor de mí? ¿Cuánto hace? Y tenemos instrucción bíblica, la tenemos. Hoy decía un hermano una vez, desde el púlpito vivimos un tiempo de saturación bíblica. 20 años, 30 años atrás conseguir un comentario bíblico era dificilísimo, carísimo, hoy lo bajamos por internet. O sea que información no nos falta. ¿Saben lo que nos falta? Estar a los pies de Jesús, amar al Señor, ponerlo en primer lugar, escuchar su voz y estar dispuesto a atender su voz. Cada una de nuestras iglesias debería caracterizarse por un gran puñado de hermanos que tienen en claro cuál es su propósito y lo cumplen. No por 2 o 3, sino por una gran cantidad de hijos de Dios que conocen su propósito dado por Cristo y lo cumplen. Y este hombre sin ninguna instrucción, sin ninguna preparación, sin ningún conocimiento previo, de una condición paupérrima que estaba viviendo en su vida, comienza a cumplir el propósito del Señor en su vida. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad, no solo por su casa, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esa es tu responsabilidad y la mía. A eso nos llama el Señor. Siempre que comenzamos un nuevo año, nos preparamos para cosas, proyectos, deseos, metas. Que este sea el año, queridos hermanos, donde podamos prepararnos solamente para esto, porque esta es nuestra gran meta, cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Que pueda ser una realidad en cada uno de nosotros y que podamos gozarnos no solo por lo que el Señor hará a través de nosotros, sino por lo que el Señor hará en nosotros. Lo cual no solo nos hará glorificar a nosotros el nombre de Dios, sino a todos aquellos que nos rodean. Que esta pueda ser una realidad en nuestra vida, en la cual todos como hijos de Dios podamos tener la decisión, la determinación y el entender
de lo que Cristo quiere para nuestra vida, pero sobre todas las cosas, la aceptación y la disposición para llevarlo adelante sin temor. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, Leonardo. Y sí, hubo una palabra que se repitió durante toda esta mañana y que desde el principio hasta el fin fue la palabra propósito, ¿verdad? Y dice el Salmo 138, en el verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí, que así sea. Yo recién estaba pensando, ¿no? Tengo muchos años de creyente, sin embargo, siempre el Señor me llama a volver a sus pies. Cuando me voy por un lado, voy por el otro, volvé. Este es el propósito, y ahí es más claro todo. Vamos a cerrar nuestros ojos, acompáñenme en oración y ponemos esta palabra para que no caiga, Señor, ahí, sino que germine y lleve fruto a nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la vida de nuestro hermano, por su familia. Señor, y qué simple y a la vez qué profundo ir a tus pies. Así comienza todo. El primer paso siempre es de rodillas, Señor. Ahí, en humildad, reconociendo que vos sos el Señor. ¿Para dónde? Y Señor, estamos seguros de que ahí, Señor, tu Espíritu Santo va a revelar en nuestra vida: esto es lo que sos, esto es lo que tenés que hacer, hacelo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir conforme a lo que tú planeaste para nuestra vida, que es agradable, es perfecto. Señor, danos el valor y la humildad de reconocer que solamente en Jesús se halla el propósito para el cual nos has creado, porque nos creaste con un objetivo, una razón, y es darte la gloria en todo lo que hacemos. Bendice esta semana, Señor. Bendice a los jóvenes que están allá en el sur, a este grupo de hermanos, que tú les bendigas, los uses, los transformes, y también, Señor, que podamos, Señor, también aquí cuando regresen a Monte, escuchar y ser, Señor, como contagiados por esa pasión por las almas, Señor, que seguramente van a estar recibiendo. Gracias, Señor, por este tiempo, por compartir tu palabra. Bendice a la iglesia en Monte, que somos cada uno de nosotros, que podamos estar firmes para cumplir tus planes y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, Dios les bendiga. Buena semana. Estemos en oración. Amén.